Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Herrera y soy la profesora que está acompañando a María Paz este semestre en el curso de lenguaje. Este video lo hicimos para contarles que en la guía de aprendizaje número 9 vamos a dar inicio a un proyecto de escritura que vamos a desarrollar de aquí a fin de año. En esta guía se van a encontrar con actividades relacionadas con las autobiografías, que es lo que hemos estado viendo en las últimas sesiones de encuentros virtuales, además de las instrucciones para iniciar este proyecto que trata de la escritura de sus propias autobiografías. El objetivo de la guía de apoyo al aprendizaje número 9 es planificar la escritura de una autobiografía haciendo uso de un organizador gráfico. Ustedes se preguntarán cómo se relaciona el objetivo de esta guía con el proyecto de escritura que vamos a realizar durante el semestre. A continuación les voy a explicar de qué trata este proyecto. El proyecto tiene por nombre Memorias Narradas. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto? Crear un cómic autobiográfico en el cual se narre un momento de tu vida o experiencia personal. ¿Y en qué consiste la estrategia de Memorias Narradas? Consiste en hacer un zoom, es decir, enfocar un momento de tu vida y destacar un hecho importante. Como vimos en las sesiones anteriores, las autobiografías son relatos de vida de una persona narrados por él mismo. Es decir, en este caso ustedes serán los autores y protagonistas de su propia autobiografía que van a relatar no de la forma tradicional que vimos en los ejemplos de las guías anteriores, sino que a través de un cómic. ¿Cómo lo vamos a hacer? Paso a paso mediante el proceso de escritura. Por lo tanto, ¿qué vamos a lograr? Escribir creativamente parte de tu historia de vida. Primero que nada, vamos a recordar cuáles son las etapas del proceso de escritura. Estas son 4. Planificar, elaborar un borrador, revisión, edición y finalmente publicar. En este video nos vamos a detener en la primera etapa de este proceso, que es planificar. En la etapa planificar es importante considerar 5 pasos que no podemos olvidar para llevar a cabo un texto escrito. Primero que nada, pensar siempre para qué voy a escribir. ¿Cuáles son las razones por las que yo quiero escribir un texto? Si son para entretener, para convencer, dar una opinión, expresar ideas personales. Siempre, preguntarse cuál es mi motivación para escribir. También tenemos que pensar a quién o a quiénes va dirigido lo que yo voy a escribir. Tengo que pensar en una audiencia en este caso, que pueden ser mis compañeros de curso, familias, amigos o algún desconocido. Tengo que pensar en un tópico o tema, es decir, preguntarse sobre qué voy a escribir. Si algún evento del pasado o del presente, como el terremoto, un eclipse, sobre algún suceso de mi vida personal o anécdota, o sobre temas universales como el amor, la amistad, etc. Los temas son infinitos y a la hora de escribir ustedes pueden decidir uno o bien se los van a dar como tópico en el caso de que sea algún tipo de tarea. Luego que definimos el tema, tenemos que organizar nuestras ideas. Para esto tenemos que saber qué tipo de texto voy a escribir. Si este es un texto narrativo, como un cuento, o un texto argumentativo. ¿Cómo voy a estructurar mi escritura en el caso de que sea un texto narrativo? Con un inicio, un desarrollo y un final. En el caso de que sea un texto argumentativo, con una introducción, desarrollo y conclusión. Para que les quede más claro, en el caso de la autobiografía, nosotros vamos a relatar un suceso de nuestras vidas a modo de cómics. Por lo tanto, este suceso va a tener un inicio, un desarrollo y un final. ¿Por qué motivo? Porque es una narración. Finalmente, tenemos que investigar y preguntarse, ¿qué sé sobre el tema sobre el cual voy a escribir?
¿Qué necesito saber? Buscar y recolectar la información. Puede ser en libros, en internet, en entrevistas, fotografías, etc. Y es muy importante tener toda la información que necesitas antes de comenzar a escribir. Ahora que sabemos cuáles son los pasos para planificar la escritura de un texto, les explicaré paso a paso la actividad 3 de la guía de aprendizaje número 9. La actividad se llama planificación de mi autobiografía. Las instrucciones son: piensa en situaciones o experiencias personales divertidas que te gustaría relatar en tu cómic autobiográfico, respondiendo a las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué momento de mi vida me gustaría relatar? ¿Por qué fue divertido ese momento? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes participaron? Algunos ejemplos útiles para pensar en alguna de estas experiencias que les gustaría relatar en sus cómics autobiográficos puede ser pensar en alguna situación divertida que les pueda haber ocurrido en su primer día de clases en la escuela o cuando conocieron a alguien o algún recuerdo que tengan cuando participaron, no sé, puede ser en algún baile en la escuela o en alguna actividad en sus casas donde vivan, o el día en que aprendieron a nadar o andar en bicicleta, etc. Ustedes pueden elegir y eso les puede ser útil para pensar en algún momento. La segunda parte de la actividad, la instrucción dice que tienen que organizar los acontecimientos que ocurrieron en el momento que ustedes eligieron de sus vidas. Para eso tienen que dibujar el siguiente organizador gráfico en sus cuadernos, que es el que está acá en la presentación. Realizar una secuencia de los acontecimientos o acciones que ocurrieron en el momento que escogiste. Son mínimo 6 y máximo 10. Recuerda que la autobiografía es un texto narrativo que tiene un orden cronológico, por lo tanto, asegúrate de cumplir con dicha estructura. Es decir, como es un texto narrativo, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y para cada acontecimiento o acción, incluye una breve descripción de qué ocurrió y quiénes participaron. Yo acá hice un ejemplo de un momento de mi vida que fue divertido, que viví con mi hermano en unas vacaciones y el nombre que le di a la historieta fue Un paseo por Humberstone, así se llama el momento que yo relaté. ¿Cómo comenzó esto? Que con mi hermano llegamos muy ansiosos a la entrada de esta oficina salitrera que está en el norte de Chile. ¿Cómo continuaba la historia? El acontecimiento número 2 es que nos dirigimos al comienzo del recorrido y escogimos cuál sería la primera casa que íbamos a recorrer de la oficina. Estas son casas muy antiguas. Luego de que pasó esto, con mi hermano comenzamos a recorrer esto, a leer los cuadros que habían en las paredes, a observar los zapatos de los niños que habitaban ese lugar antiguamente. Yo estaba impresionada con lo que estaba viendo en ese momento. Luego de eso, de que estábamos observando, yo sentí un sonido muy extraño y me dio miedo, pero no quise decir nada. Pero no pude dejar de pensar en eso y le pregunté a mi hermano si es que había escuchado lo mismo. Luego de eso, en el acontecimiento número 5, nos asustamos demasiado. Pensamos que nos estaban penando en aquella casa tan antigua porque mi hermano también lo había escuchado. Nos miramos y no sabíamos qué hacer porque observamos a nuestro alrededor y no había nadie más en la casa. Y él finalmente concluyó con que empezamos a correr por las habitaciones buscando la salida más cercana y luego cuando estábamos afuera nos miramos y no podíamos parar de reírnos de la situación que habíamos vivido. Y ese fue mi momento y como les digo lo estructuré en un inicio, cuando llegué, lo que ocurrió en el desarrollo, que fue cuando yo sentí este sonido, y finalmente yo decidí con mi hermano salir corriendo de aquella casa que estaba visitando. Y en cada uno de estos cuadros de acontecimientos describí quiénes participaron y cómo fue este momento. Espero que el video y mi ejemplo les sirvan para poder desarrollar la actividad de la guía. Les recuerdo que esta es la primera etapa del proceso de escritura de nuestro cómics y son 4 en total. Por lo tanto, motívense y participen. Vamos a estar recibiendo sus avances y también sus inquietudes en el mail de la profesora María Paz. Y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima cápsula explicativa.
Adiós.